Muy buenas tardes, les saluda Arturo Bonilla. Esta tarde tengo el gusto de presentar el programa con nuestro subdirector y analista económico, Rodrigo Ardila. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Arturo, y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Hoy nos acompaña un economista de la Universidad del Rosario. Tiene una maestría en Economía, Matemática y Econometría, maestría en Estudios Cuantitativos y un doctorado en Economía de la Universidad de Toulouse, en Francia. A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado como profesor principal y director de Planeación y Efectividad Institucional de la Universidad del Rosario, director de la Escuela Doctoral de Economía y profesor principal de la carrera, asesor externo de la Superintendencia de Puertos y Transportes, la Autoridad Nacional de Televisión, la Superintendencia de Subsidio Familiar, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, entre otras entidades. Él es Juan Daniel Oviedo. Doctor Juan Daniel Oviedo, buenas tardes, bienvenido a Argumentos y Opiniones. Muy buenas tardes y muy contento de estar acá compartiendo contigo este espacio. Muy bien, doctor. Nuestra primera pregunta es, cuéntenos acerca de usted. ¿Quién es Juan Daniel Oviedo? Bueno, Juan Daniel Oviedo es un colombiano nacido en Bogotá, que tiene 43 años, que estudió economía en la Universidad del Rosario y después de estudiar economía en la Universidad del Rosario tuvo la oportunidad de estudiar estudios o hacer sus estudios maestrías y conducentes a un título de doctorado que obtuvo en septiembre 30 de 2005, que regresó a Colombia en noviembre de 2005, se vinculó a la Universidad del Rosario desde ese momento, ininterrumpidamente, pero con algunas licencias no remuneradas. La primera para ser ministra de Casario Guerra entre 2006 y 2009, y que posteriormente volvió a la academia y que combinó la academia con la consultoría en asuntos económicos, de regulación y en asuntos de competencia, y que el 7 de agosto de 2018, gracias a la generosa invitación que le hizo el señor presidente de la República, Iván Duque, se desempeña actualmente como director del DANE. Ok, doctor Juan Daniel. Otra de las preguntas que nosotros le tenemos a usted es acerca de cómo fue la experiencia de los años que vivió usted en Francia. Bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí la experiencia de haber vivido en Francia durante, vamos a decir, 6 años continuos, 5 haciendo el doctorado y 1 vinculado como profesor asistente de la Universidad de Toulouse, fue una experiencia académica muy enriquecedora, pero también fue una experiencia personal, y por eso en mi experiencia académica y como profesor le infundo mucho a mis estudiantes sobre la oportunidad que puede representar salir del país, conocer otra cultura, un poco abrir la mente, conocer otros puntos de vista, que a veces eso es supremamente importante para liderar y para poder lograr que los argumentos que uno tiene desde la perspectiva profesional sean argumentos respetuosos y al mismo tiempo sean argumentos que valoren o tengan en cuenta la posición de los demás. Creo que fue una experiencia personal y cultural muy, muy, muy importante. Tuve ganas de quedarme allá, pero afortunadamente se dieron las cosas para que volviera y poder estar aquí sirviendo al país y sobre todo poniendo a prueba esa capacidad que tenemos los economistas de resolver problemas y de garantizar que los problemas sociales y que se analizan desde la economía puedan ser resueltos de una forma asertiva y sobre todo de una forma incluyente. Ok, doctor Juan Daniel, ahora entrando un poco más en contexto,
nuestros suscriptores nos han preguntado puntualmente un tema y es el tema de la tasa de desempleo. Vamos a iniciar por ahí. Ahora la pregunta es la siguiente. En el mes de julio la tasa de desempleo, con corte a julio, la tasa de desempleo se situó en el 20.2%. ¿Qué grupo de personas comprenden esta cifra? Bueno, en primer lugar, un elemento importante es el concepto. La tasa de desempleo, como tú lo acabas de mencionar, es un porcentaje, y ese porcentaje se calcula entre un numerador y un denominador, en donde en el numerador tenemos gente que se encuentra desempleada como participación a través del concepto del denominador de la población que se denomina técnicamente económicamente activa. La población económicamente activa es la suma de esos desempleados que están en el numerador con las personas que efectivamente están ocupadas, y por eso ese 20.2% lo que nos está diciendo es que por cada 100 habitantes económicamente activos en el país, 20 en números cerrados se encontraban en situación de desempleo. Ok, doctor. ¿Cuáles son los sectores Adicionalmente, económicos? cuando nosotros queremos entender cuáles son los impactos o los resultados que implica esta tasa de desempleo, en primer lugar, es una de las tasas de desempleo más altas durante los meses de la pandemia. Hemos tenido tasas de desempleo que son máximos históricos frente a la línea de referencia de esa comparación, que es el mismo marco de medición del mercado laboral que tiene el país desde 2001, en donde particularmente estamos viendo unos efectos, en primer lugar, caracterizados por una concentración de los efectos negativos del desempleo en las principales ciudades o en los centros urbanos, afectando de forma significativa a las mujeres y afectando de forma significativa a los jóvenes en el país. Doctor, usted hablaba acerca de unos máximos históricos. ¿Qué sectores económicos fueron los más afectados durante la pandemia? Bueno, desde la perspectiva de la desagregación de este resultado de la tasa de desempleo, específicamente durante meses de la pandemia, nosotros podemos establecer que durante la pandemia vimos una reducción, en primer lugar, en promedio en los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio, de aproximadamente 4.1 millones de personas que salieron de la situación de ocupación, de las cuales, de esos 4.1 millones de personas que ya no están ocupadas en este periodo de la pandemia entre marzo y julio de 2020 comparado al periodo de marzo a julio de 2019, aproximadamente 1.6 millones de ellos ingresaron a la situación de desempleo. Y cuando queremos establecer en qué actividades económicas, para ser muy precisos, estamos concentrando en los meses de la pandemia la destrucción, llamémoslo así, de empleo, tenemos en primer lugar que en esa contracción de la población ocupada tenemos que de esos 4.1 millones de personas, dado que hay una alta concentración del impacto de la contracción de la población ocupada en las principales ciudades del país. No podemos olvidar el por qué. Se debe a que la situación que está enfrentando el mercado laboral está directamente asociada con las medidas sanitarias de confinamiento y de restricciones a la movilidad que impidieron a los trabajadores ir a las empresas a trabajar y por consiguiente a las empresas a seguir funcionando. De esos 4.1 millones de personas que salieron de la ocupación en todo el país, específicamente 2.3 millones estuvieron concentrados en las 13 principales ciudades del país, afectando de forma significativa a ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, en donde las actividades económicas más significativas que se vieron golpeadas en el marco de la pandemia, en primer lugar,
están el comercio minorista, en donde en esas 13 principales ciudades casi 500.000 personas salieron de la ocupación, seguido de las industrias manufactureras, en donde casi 300.000 personas salieron de la ocupación, y finalmente, en tercer lugar, de las actividades artísticas, de entretenimiento y de empleo doméstico, en el que aproximadamente 380.000 personas salieron de la ocupación. Por eso es que en esas tres actividades que están concentradas en las zonas urbanas, ya entenderás, comercio minorista, manufactura, y pongamos en el tercer lugar entretenimiento y empleo doméstico, es que el desempleo en las zonas urbanas del país, particularmente en las 13 principales ciudades, llegó a niveles del 24.7%, afectando de forma más que proporcional a las mujeres, que están altamente concentradas en estas actividades económicas, y a los jóvenes, que también tienen una participación relevante detrás de esas actividades económicas. Ok, doctor Juan Daniel. A raíz de las cifras que usted acaba de mencionar, ¿cree usted que pueda existir una pronta recuperación económica? Bueno, nosotros ahí particularmente quisiera insistir. El mes en el que la economía tocó fondo de forma particular hasta el momento de lo que hemos visto de las estadísticas fue el mes de abril, en donde en el mes de abril los indicadores económicos de seguimiento a la actividad económica y el mercado laboral estuvieron más afectados, y desde abril hemos visto una recuperación muy importante de diferentes sectores, como por ejemplo en abril la industria manufacturera se contrajo a niveles del 36%, y ya en julio apenas tenía contracciones de su producción real del menos 8.5%. El comercio llegó a contraerse a niveles cercanos al 42% en el mes de abril, y apenas lo hizo al 12.4% negativo en el mes de julio. Entonces el país ha visto una recuperación significativa en la medida en que, como te mencionaba, el efecto económico fundamental que se generó sobre el sistema productivo del país estuvo asociado a las medidas de confinamiento que secuencialmente el señor presidente de la República, de forma coordinada con todos nosotros como miembros de su gabinete, definió el escalonamiento para reactivar actividades económicas, primero manufactura, después construcción, que al poner a generar manufactura se reactivó el comercio secuencialmente, y ahora, pues con el cierre de las medidas de confinamiento el pasado 31 de agosto, pues viene una posible reactivación que va a ser compleja de las actividades de restaurantes y las actividades de alojamiento, en la medida en que no podemos olvidar que a la fecha todavía seguimos en una situación de pandemia, y las condiciones de distanciamiento físico, autocuidado y higiene personal van a ser fundamentales para que no volvamos a cerrar la economía. Tanto es así, para cerrar mi argumento, que las medidas de confinamiento estricto que se tuvieron que tomar en julio y en agosto automáticamente se convirtieron en un freno de la reactivación económica, a pesar de que sigue sucediendo, sucede más lentamente, porque precisamente en julio, en las últimas semanas de julio y durante buena parte de agosto, las cuarentenas estrictas en ciudades como Bogotá y las cuarentenas durante los fines de semana en ciudades como Medellín afectaron más que proporcionalmente a la producción manufacturera y de comercio de esas ciudades, con lo cual, si bien el DANE esperaba en su escenario más pesimista, esperaba que en julio la contracción de la producción manufacturera fuera alrededor del menos 5%, esas medidas sanitarias llevaron a que la contracción de la industria manufacturera fuera del menos 8.5%. Eso significa, para concluir, que la reactivación está en curso, está avanzando, pero desafortunadamente para el caso particular de los meses de julio y agosto no se van a poder ver avances tan importantes como los que vimos en mayo y en junio,
debido a esta retoma de cuarentenas estrictas o de medidas particulares sanitarias en las principales ciudades o en los departamentos más afectados por la mortalidad asociada con el coronavirus que genera la enfermedad COVID-19. Ok, doctor. Queríamos, para entrar un poco más en contexto, el tema de indicadores macroeconómicos, empezando por el Producto Interno Bruto. En el segundo trimestre del 2020, ¿cuánto decreció este indicador respecto al año pasado? ¿Y qué impactos tiene sobre la economía y sobre las decisiones que puedan tomar el gobierno nacional? Bueno, particularmente cuando nosotros queremos ver ese primer impacto del mercado laboral y de las medidas que se definieron en materia de salud pública sobre la dinámica del Producto Interno Bruto, específicamente en el segundo trimestre de 2020, el valor agregado que se generó en la economía colombiana en ese segundo trimestre de 2020 correspondió a un valor agregado mucho más reducido que el que se generó en el segundo trimestre del 2019 en una proporción del menos 15.7%. ¿Eso qué significa? Significa que si en el segundo trimestre del 2019 la economía colombiana agregó valor durante esos 3 meses por 100 pesos, durante los 3 meses en donde tuvimos un efecto muy profundo de la pandemia, como fue abril, mayo y junio, pues el país solo pudo generar 84.3 pesos en relación con esos 100 pesos que se generaron en el año inmediatamente anterior. A pesar de que es una crisis histórica desde la perspectiva del seguimiento del Producto Interno Bruto, lo que no podemos olvidar es que ese menos 15.7% nos pone para ese segundo trimestre y para esa métrica que es comparable internacionalmente, gracias a que todos los países del sistema de Naciones Unidas tenemos el mismo sistema de cuentas nacionales, nos pone en una situación mucho más favorable de países como España, México, Francia, Italia y Portugal, aunque nos pone en una posición similar a toda la zona europea, a Bélgica y a Canadá, aunque en ese segundo trimestre hubo países que estuvieron menos afectados, como Corea, que ya había salido de la situación crítica de la pandemia, y Alemania, que apenas tuvieron una contracción del 11.7%. Sin embargo, y en línea con la pregunta que me hiciste anteriormente, en la medida en que la reactivación está en curso, ese menos 15.7% pues es el resultado de unas dinámicas mensuales que cada vez más fueron el resultado de una contracción en términos absolutos más pequeña. ¿Qué significa eso? Que el menos 15.7%, que fue el porcentaje por el cual se contrajo la capacidad de agregación de valor de la economía colombiana en el segundo trimestre de 2020, es un promedio de una contracción cercana al menos 20% en el mes de abril, al menos 16% en el mes de mayo y al menos 11% en el mes de junio. Ahora estamos a la expectativa de que el próximo viernes 18 de septiembre podamos conocer el resultado de la contracción de la dinámica económica para el mes de julio, para establecer si esa tendencia de contracciones en valores absolutos cada vez más pequeños se sigue consolidando en el país. Ok, doctor. Siguiendo la línea de las preguntas de indicadores macroeconómicos que tenemos acá, la siguiente pregunta es respecto al IPC, el índice de precios al consumidor, que con corte a agosto se sitúa en menos 0.01%. La pregunta va dirigida para saber qué productos y servicios presentaron mayor impacto para dicho elemento. Bueno, en primer lugar, ese resultado de inflación negativa de forma particular es la consolidación
de lo que nosotros podemos llamar una debilidad de la demanda agregada, junto con unas medidas que ha tomado sabiamente el gobierno nacional, así como las administraciones locales, para poder garantizar que el efecto que genera este confinamiento y por consiguiente la reducción de ingresos asociada a, en muchas situaciones, la pérdida de empleo de los perceptores de ingresos en los hogares, no sea tan fuerte. Esta inflación, menos 0,01% mensual, lo que nos quiere decir es que si un colombiano promedio destinaba 100 pesos a comprar la canasta básica que está determinada a partir de los perfiles de gasto promedio de los habitantes del país, a través de una encuesta de ingresos y gastos que se hizo en 2016-2017, esos 100 pesos o esos bienes que se compraban por 100 pesos en julio de 2020 costaron 99 pesos en agosto de 2020. Y ahí particularmente para poder cerrar ese argumento de cómo algunas cosas subieron de precio y otras bajaron de precio, pues tenemos que resaltar que producto de unas medidas muy importantes que tomó el gobierno nacional en el marco de las emergencias económicas que se expidieron en los meses anteriores, hubo una exención de IVA a los planes de bajo costo. Entonces, dado que esa exención de IVA se empezó a levantar a mediados de agosto, a partir del 17 de agosto, pues rápidamente la corrección tarifaria llevó a que ese menos 0,01% o lo que nosotros llamamos un punto básico negativo estaría representado por un resultado de sumas y restas en la cual 14 puntos básicos fueron aportados por ese ajuste o el retorno a la normalidad de las tarifas de telefonía móvil que sí aplican IVA cuando estuvo exento hasta agosto o hasta mediados de agosto de este año. Pero al mismo tiempo, otros temas como por ejemplo en agosto la educación superior, dado que hay una posible continuidad de esquemas virtuales o híbridos en la educación superior, ya que una parte importante de la educación superior en el país es educación privada, es decir, que tiene que salir del bolsillo de los hogares que financian la educación superior de sus hijos o del producto del trabajo para aquellas personas que trabajan y estudian al mismo tiempo. Agosto, que es un mes de medición de las matrículas de educación superior, técnica, tecnológica y universitaria y de posgrado, mostraron una reducción frente al mes de julio del menos 0,16% en puntos básicos, es decir, menos 16 puntos. ¿Eso qué significa? Que como estamos hablando de contribuciones, los 14 puntos que puso la retoma del IVA o la recuperación o el levantamiento de la exención de IVA a la telefonía móvil positivos se compensan con 16 puntos negativos debido a que las matrículas de educación superior, técnica, tecnológica o universitaria tuvieron una reducción importante con el fin de reconocer que muchos hogares perdieron ingresos y que necesitan ayudas para poder permitir la continuidad de sus hijos en la universidad, y también unas reducciones de tarifas de matrículas con el fin de atraer a más personas en la medida en que la crisis económica que se ha podido iniciar en el marco de la pandemia, pues generó que muchos padres de familia o muchas personas que trabajan para estudiar tomaran la decisión de apartarse del sistema de educación superior. Ahí está la explicación fundamental de ese menos 0,01%, que es el resultado de 0,14 puntos de contribución o 14 puntos básicos del levantamiento de la exención de IVA, que son positivos,
menos 16 puntos de la reducción de tarifa de las matrículas para educación superior, sea esta técnica, tecnológica o universitaria. Ok, doctor. A raíz de la pandemia se realizó una encuesta por parte del DANE que se llamaba la encuesta Pulso Social. ¿Qué resultados arrojó la encuesta y de qué habla más o menos? Bueno, el pulso social de forma particular, para poderte dar el panorama, el pulso social es una operación que busca medir el impacto social que ha tenido la pandemia sobre los hogares urbanos del país, pero adicionalmente el pulso social busca medir de forma significativa cuáles son las expectativas de los hogares frente a esta situación tan problemática que se ha generado en el marco de la pandemia del COVID-19. Y cuando nosotros vamos a preguntarle a los hogares urbanos, recordemos que son los hogares de las 23 principales ciudades del país, rápidamente nosotros encontramos que el 73.1% de los jefes o las jefes de hogar o sus respectivos cónyuges consideran que la situación del hogar en julio, que fue el periodo de referencia para la primera salida del pulso social, que a propósito va a continuar de aquí en adelante, como decimos, llegó para quedarse, ese 73.1% de los hogares urbanos del país veía que la situación económica del hogar era peor o mucho peor que hace 12 meses. Pero particularmente, el 32.8% de esos hogares urbanos creía que en los próximos 12 meses la situación económica del hogar iba a ser mucho peor. Adicionalmente, lo que nosotros vemos es que el 86% de los hogares urbanos del país, de las 23 principales ciudades, nos está diciendo que tiene menores oportunidades para comprar artículos de primera necesidad, es decir, que está viendo restringido su presupuesto de gasto porque ve menores oportunidades para comprar ropa, zapatos y alimentos. El 91.3% de los hogares ve que no tiene posibilidades para comprar en los próximos meses bienes semidurables como electrodomésticos, o un televisor o un computador. Solo el 7.5% de los hogares urbanos del país considera que le va a sobrar algo de plata en los próximos meses para poder salir de vacaciones. Solo el 9% de los hogares, que esta es una cifra que es muy preocupante, considera que en los próximos 2 años o compra o construye o remodela un lugar de habitación o una vivienda. Por eso, en este caso particular, las medidas recientes del señor presidente y del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, para subsidiar no solo las adquisiciones de vivienda de interés social, sino para vivienda no bis, se vuelven muy importantes para incentivar la demanda y recuperar las expectativas y las oportunidades de los hogares urbanos para comprar vivienda, en donde la construcción es uno de los ejes de reactivación económica que ha definido el señor presidente. Adicionalmente, desde el punto de vista de salud mental, tenemos una gran cantidad de personas que nos están diciendo que se sienten supremamente tristes, solas, deprimidas. Por ejemplo, el 40.4% de los jefes o las jefes de hogar o sus cónyuges de los hogares urbanos de las 23 principales ciudades del país se siente preocupado, el 22.5% triste, el 19% tienen dificultades para dormir. Los jóvenes que están enfrentando esos síntomas, en vez de acudir a ayuda profesional o al diálogo con sus miembros de familia, están consumiendo más alcohol y más cigarrillos. Las mujeres se están sintiendo más sobrecargadas y particularmente un indicador que ha causado mucha sorpresa, pero también preocupación, es que
de los 7.8 millones de hogares que habitan en las 23 principales ciudades del país, aproximadamente 5.6 millones de esos hogares el año pasado, en julio del 2019, comían 3 comidas: desayuno, almuerzo y comida. El 25% de esos 5.6 millones de hogares, como resultado de la pandemia, tuvieron que racionar su ingesta alimentaria a solo 2 comidas al día, lo cual genera o confirma que la vulnerabilidad de una buena parte de los hogares urbanos del país es tan alta que ya estamos teniendo problemas de afectación nutricional o de suspensión de una comida sobre aproximadamente 1.3 millones de hogares urbanos del país. Ok, todas esas cifras que arroja el Dani, ese rol que manejan ustedes respecto a las decisiones del gobierno, ¿cuál es ese rol? Bueno, el rol más importante que nosotros jugamos como Departamento Administrativo Nacional de Estadística es que somos el equipo del gabinete presidencial que se encarga de producir estadísticas que son oficiales y que son útiles no solo para el gobierno, sino que deben pensar que deben ser útiles para toda la sociedad. Es decir, deben reconocer las prioridades del sector privado, deben reconocer las prioridades de las minorías o de la población discriminada, la población étnica, los indígenas y los afros, debe reconocer la población o las minorías discriminadas como la población LGTBI, las mujeres con sus brechas de inequidad en materia del trabajo doméstico de cuidado no remunerado, los adultos mayores por su mayor vulnerabilidad desde la perspectiva social y económica, los jóvenes por la vulnerabilidad que están viendo en el mercado laboral, y por consiguiente nuestro rol es producir información, como dice nuestro lema, información para todos, que sea lo suficientemente rigurosa, objetiva, es decir, que sea neutral, que no satisfaga ningún interés particular, pero que además sea lo suficientemente desagregada para que visibilice los problemas de la población afrocolombiana, las ventajas o las dificultades que enfrentan los jóvenes en diferentes dimensiones sociales y económicas, las brechas que nos separan las comunidades indígenas, las brechas que separan algunas actividades económicas como el sector hotelero y las actividades turísticas que están viéndose muy afectadas en el marco de la pandemia. Y esto me lleva a que esa suficiente desagregación se vuelve esencial en una situación crítica como la que está viviendo el país, desde la perspectiva social, económica y de salud pública, y por consiguiente, más aún en el marco de la pandemia, somos conscientes que nuestra responsabilidad es producir esa información a tiempo, con la misma rigurosidad de siempre, pero sobre todo con mayor desagregación que los efectos de la pandemia sobre la situación social, económica y ambiental de nuestro país no son unos efectos que se transmiten para todos por igual, sino que, como lo hemos venido compartiendo contigo, afectan más que proporcionalmente a las mujeres, a los jóvenes, a la población pobre. Por ejemplo, la mortalidad de COVID-19 tiene un efecto de sobremortalidad sobre la población en situación de pobreza monetaria y que afecta a algunos sectores económicos más que proporcionalmente, así como beneficia a otros, como lo presentamos el lunes pasado, en donde actividades del sector servicios como las telecomunicaciones, software, call centers, las ventas de comercio minorista de electrodomésticos, de productos de aseo para el hogar, y algunas actividades de manufactura como la fabricación de pasta, la fabricación de harina para hacer pan y arepas, se han visto estimuladas en el marco de la pandemia por
los perfiles de consumo de los hogares que requieren usar plataformas tecnológicas para comprar, aprovechan el día sin IVA que tuvimos en el mes de julio y al mismo tiempo deben comer más pasta o hacer más arepa para sustituir otras fuentes nutricionales que pueden ser mucho más costosas en este momento para el país. Ok, doctor Juan Daniel, para cambiar un poquito de tema, de acuerdo al decreto 444 del 21 de marzo del 2020, por el cual se crea el FOMI, que es el Fondo de Mitigación de Emergencia, el cual usted estaba hablando, ¿considera que el gobierno nacional debería ejecutar el préstamo de Avianca usando ese fondo? Bueno, ahí particularmente, como miembro del gobierno nacional, debemos ser muy específicos en el sentido en que existen unos voceros naturales para poder establecer una opinión sobre la pertinencia o la justificación de esa medida que específicamente tomó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como administrador del FOME para establecer esa línea de crédito. Y por consiguiente, creo que los mejores para respaldar esa medida o para defenderla, pues son el equipo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Lo único que yo quisiera resaltar, para no ser totalmente esquivo frente a la respuesta, es que Avianca, en las actividades de transporte aéreo, de pasajero y de carga, puede llegar a representar más de 3/4 partes del valor agregado que genera en esa actividad económica. Entonces, no se trata de una decisión que no sea consecuente o que no sea ponderada con la capacidad de generación de valor agregado que tiene este actor dentro de un segmento del PIB o del valor agregado que generan las actividades de transporte y almacenamiento, que es la subactividad de transporte aéreo de pasajeros y de carga. Ok. Doctor Juan Daniel, ya para terminar, de 1 a 10, ¿cuánto es la calificación que usted le puede dar al gobierno de Duque por el manejo de la situación durante la pandemia? Bueno, ahí sí me toca recordar y aprovechar la pregunta, pues que en primer lugar el DANE forma parte del gobierno nacional y es algo que es controversial para muchas personas porque dicen cómo puede ser el DANE independiente, objetivo, riguroso, pero al mismo tiempo ser miembro del gabinete presidencial. Pero pues lo importante es reconocer que somos miembros del gobierno y hemos trabajado incansablemente a pesar de las restricciones fiscales, a pesar de las dificultades que implica en materia de salud pública, todas estas medidas que se han debido tomar para controlar el despliegue de la curva epidemiológica sobre las actividades económicas, sobre la dimensión de la salud mental y de la salud física de todos los habitantes del territorio nacional. Creo que se han hecho todas las medidas, sin embargo, ha habido algunas que han necesitado tener una evaluación, una depuración, que han podido tener algunos rezagos. Por consiguiente, la autoevaluación no puede ser perfecta de 10, pero yo creo que el gobierno nacional se ha esforzado de una forma muy significativa, en donde una calificación de 8 puede ser un resultado muy importante, en donde se reconoce la pertinencia, la capacidad de responder a tiempo, pero al mismo tiempo un rol muy importante y es la capacidad de generar pedagogía y apropiación sobre la responsabilidad que tenemos no solo los responsables de las tareas que hace el gobierno, sino todos los ciudadanos, de contribuir de forma significativa con el autocuidado y con la responsabilidad de cumplimiento de las medidas sanitarias, que con esa actitud y con ese aporte podamos mitigar el impacto que se está generando sobre la economía en esta situación. Lo que falta de 8 a 10 es el resultado de gestiones que son naturales en un gobierno responsable fiscalmente,
como son la limitación de recursos, en donde uno quisiera poder cubrir a más personas, pero ese 8 también resalta, por ejemplo, una medida que lideró el señor presidente en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, de rápidamente utilizar la información del CISBEN, del DANE y cualquier otra información para poder identificar cuáles eran las personas pobres y vulnerables que iban a estar más afectadas por una decisión supremamente drástica, que fue de un día para otro decir, todos se quedan en sus casas, nadie sale a trabajar, porque tenemos que preparar el sistema de salud para poder responder asertivamente a ese pico de mortalidad que, como lo pudimos presentar hace varias semanas, sucedió aproximadamente en la semana 31 del país, en la semana 31 del año, en donde rápidamente entre el 21 de julio y comienzos de agosto fue cuando encontramos los picos más importantes en materia de mortalidad por COVID-19 en el país. Ok, doctor Juan Daniel Oviedo, ¿algo más que quisiera agregar a la entrevista? No, la verdad, lo que yo quisiera resaltar pues, es cómo este tipo de espacios son supremamente válidos para poder dar una visión mucho más desagregada del panorama económico y social, y ratificar como miembro del Gobierno Nacional que todos los miembros del equipo del Gobierno Nacional estamos comprometidos a buscar soluciones para aquellos problemas que se pudieron consolidar en los últimos meses en el país, y estamos comprometidos a dar respuestas que sean pertinentes, pero que sobre todo respondan a las necesidades de todos los ciudadanos del país. Juan Daniel, muchas gracias por la entrevista y por su tiempo. Nos veremos en una próxima Bueno, que estén muy bien. Estamos hablando. Igualmente, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta tarde en Argumentos y Opiniones, ya que su opinión es valiosa para nosotros. No olviden seguirnos en Twitter y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos veremos en un próximo capítulo.